Buenas noches, amigos de Biopolítica Los de Abajo. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de fecha 22 de diciembre del 2021. En esta noche le damos la bienvenida a ustedes a una nueva edición de nuestro programa. Recordándole a nuestros amigos, nuestros seguidores, que Biopolítica Los de Abajo es un programa producido por el Movimiento de Desarrollo Sostenible MODES, colectivo de carácter ecologista, pacifista, libertario y democrático. De igual manera, para los que no nos conocen, tenemos por finalidad de contribuir a la formación política de la ciudadanía. Nosotros no estamos ni somos parte de los grupos de poder, ni las cúpulas partidarias, sindicales, gremialísticas, ni los círculos intelectuales, ni periodísticos. Somos ciudadanos de a pie que buscamos fundamentalmente llegar a la verdad y contribuir al desarrollo del país, con un lenguaje claro, tolerante y respetuoso. En estos momentos, más que, sobre todo, cuando el Perú vive una situación difícil. Por lo tanto, estamos invitando a personalidades, ciudadanos también comunes y corrientes, en ese sentido, que nada tienen que ver, como les manifesté, con todo lo que pasa en el Perú, lo malo en el Perú. Por eso, en esta noche, tenemos la grata presencia de nuestro invitado, al doctor Ramón Ramírez Erazo, cuya trayectoria profesional y sus títulos son muy distinguidos. Y para comenzar, él es PhD, un grado más que doctorado en economía, y tiene varios doctorados, entre otros, doctor en Derecho, en Ciencias Políticas y Filosofía, por lo que nosotros en estos momentos nos complace tenerlos, doctor, ¿no?, para tratar el tema situación económica del país y perspectiva. De hecho, la calidad de nuestro invitado por lo tanto, nos va a ofrecer una opinión multidisciplinaria respecto a lo que pasa en el país. Doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Para comenzar, en la economía, quisiera preguntarle, ¿cuál es su escuela, la escuela que usted sigue, ¿no? De hecho, no es liberal, no es que sostiene la economía social de mercado, ¿no? Por lo que he visto en sus conferencias. Díganos usted qué escuela sigue en ese sentido, y que nos diga para comenzar, el escenario internacional, la economía internacional. El Perú no puede estar desligado de los problemas de América Latina, ni América Latina puede estar desligado de los problemas del mundo. ¿Cuál es su opinión de la situación económica internacional tras la pandemia, ¿no?, y qué consecuencias va a traer para el país? Bienvenido nuevamente. Bueno, buenas noches, señor Víctor Raúl Bernuy, a sus distinguidos seguidores, ciudadanos. Es importante esta comunicación porque necesitamos informarnos bien. Quizá uno de los problemas que adolece la democracia en nuestro país es que vivimos en una sociedad desinformada. A pesar de que hay medios de comunicación, hay televisión, radio y las redes, ¿no?, pero están infectadas, como el virus de la pandemia, están infectadas por la fake news, ¿no es cierto?, las noticias falsas. Entonces, una de mis tareas, como hombre público, ¿no?, como ciudadano, como republicano, ¿no?, es fundamentalmente tratar de darle alguna información a los ciudadanos para que tomen decisiones en su vida, ¿no?, porque la economía afecta todos nuestros actos y nuestro destino, nuestro futuro, ¿no?, nuestro y el de la familia, me parece, más que en otros conocimientos, en otras áreas de la actividad del ser humano. Como lo que me conocen, yo soy
partidario de la escuela de la nueva economía, ¿no es cierto?, que es distinta pues a la escuela manchesteriana, a la escuela keynesiana, a la escuela monetarista. Eso sería hablarle a usted 10 horas. Pero vamos a lo que le interesa a la gente, ¿ya? Le interesa a la gente es el problema económico, sobre todo para mí nacional, ¿no?, que está dentro de un contexto internacional. Pero fundamentalmente ahora nos interesa qué cosa se nos viene el año 2022, ¿no? Y para mí el pronóstico no es tan positivo, ¿no? A pesar de que el presidente, quizá por su desinformación, por su falta de conocimiento, habla de que estamos creciendo este año 13%, el 2021, o sea, el 13% del PBI. Lo que no es cierto, pues, no es cierto porque es un crecimiento por el efecto rebote. El 2020 caímos a menos 11%, ¿no es cierto? La caída fue tan brutal, la más grande que hubo en América Latina. Y en realidad, réstele usted 13 menos 11, estamos creciendo el 2%. Réstele usted la tasa de inflación, que es 6%, réstele usted la devaluación del sueldo de la moneda, que es alrededor del 30%, réstele usted la tasa de natalidad de este año, estamos fuera, digamos, de los parámetros normales de un país que quiera, digamos, al menos mantener la situación de la vida de 33 millones de peruanos. En verdad estamos muy mal económicamente. Y esto es lo que tratan de tapar los economistas neoliberales, los manchesterianos que salen en la televisión, porque es un grupo de profesionales, o no profesionales, porque no tienen una profesión de economista, ¿no? Son solamente un hombre culto, son bachilleres. Y usted sabe, pues, que el grado de bachiller es el grado inferior, ¿no es cierto?, en cualquier área del conocimiento de la ciencia. Así es. Entonces, eso demuestra su incapacidad total, ¿no? Porque el título habilitante de una persona es la licenciatura o el título profesional, ¿no? Y el ejemplo está en el caso del presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Es un presidente vitalicio, ¿no? Vitalicio en una democracia, ¿no? En una república democrática, ¿no? Es absurdo que lo tengamos por 20 años a este señor como presidente del banco, amo y señor de la economía y finanzas del Perú, ¿no? Que juega con todo nuestro dinero, con nuestros impuestos, hace lo que quiere y no le rinde cuenta a nadie. Sencillamente, ¿por qué? Porque este señor tiene pues un lobby, ¿no? Un lobby muy poderoso. Y con eso se desalienta los buenos elementos que tenemos en el Perú a no querer hacer su trayectoria profesional aquí, ¿no? Lamentablemente, por ese tipo de personajes y grupos de poder que hacen que personas de esa calidad, ¿no?, que solamente pues ayornado con tantos años de experiencia, Mala experiencia. No se le puede cambiar, es intocable. Es mala experiencia, ¿no? Si fuera una buena experiencia, bueno, quizás se podría tener alguna justificación. Usted sabe, a un gerente, a un presidente ejecutivo de una empresa se le mide por resultados. Los dos últimos años, el 2020 y el 2021, han sido desastrosos en la política monetaria del país. Este señor ha permitido, ¿no es cierto?, la fuga de capital golondrino, vampiro, más o menos 17.000 millones de dólares que se han fugado del país por culpa de este señor. Aparte de algunas variables macroeconómicas internacionales, ¿no es cierto?, como la subida del petróleo o, digamos, la política monetaria de la Reserva Federal Americana. Eso es algo colateral, pero lo fundamental es que han salido 17.000 millones de dólares, lo que nunca ha sucedido en el Perú. ¿Ya? ¿Por culpa de quién? Por culpa del señor Velarde, que es el que maneja, ¿no es cierto?, las reservas internacionales en este país. Eso no se dice. ¿Por qué no se dice? Porque evidentemente las finanzas públicas, las finanzas internacionales es un conocimiento muy especializado. He visto la ignorancia de Castillo, ¿no es cierto?, cuando en un meeting, ¿no es cierto?, antes de ser presidente, se puso de rodillas, ¿no?, reclamando o pidiéndole al señor Velarde que se quede por 5 años más en él. Es una gran vergüenza, ¿no? Una gran vergüenza que esto no es una monarquía, oiga usted. Lo que se debe hacer acá es un concurso meritocrático. Acá hay muchos economistas de valía, en San Marcos, en la Villarreal, en la Católica, en San Agustín de Arequipa, en Puno, en la San Antonio de Abad del Cusco, en Trujillo, Chiclayo, Arequipa. Este señor es el único economista que puede manejar las finanzas en el Perú, por favor. Siendo bachiller. Siendo bachiller, no tenemos, escúchenme, y a pesar de que comete una grave falta, una grave infracción, de eso se llama falsedad genérica,
porque él tiene que demostrar que es economista, porque nosotros tenemos una ley de economista, ¿no? Que nos señala claramente que para ejercer la carrera de economista tenemos que tener título. Con bachillerato usted no puede ejercer la carrera de economista, al igual que un juez. Un juez para ser juez o fiscal tiene que ser abogado. Un médico para poder tener una plaza pública tiene que tener el título de médico cirujano, y así por el estilo ingeniero civil, idénticamente. Pero este es el único caso en el cual se le habilita un cargo público sin tener un título profesional. El señor aduce que tiene maestrías, que tiene algún doctorado en alguna universidad pues, de mala muerte allá en Estados Unidos, pero eso es absolutamente falso, ¿no? Porque los grados los tienes que traer acá y registrarlos en su SUNEDU, o revalidarlos en todo caso. Porque yo le diría a usted, ¿no, señor Víctor Raúl Bernuy? Fíjese, yo soy premio Nobel de Economía. Fíjese ¿usted me va a creer a mí? Yo tengo que probarle a usted que soy premio Nobel de Economía con el documento pertinente, ¿no? Y este señor, digamos, hace una serie de alardes, pues, y la culpa la tiene el señor Pedro Castillo, la tiene el señor Vladimir Cerrón, la tiene el señor Guido Bellido, porque ellos tuvieron que hacer un concurso, porque ellos tenían todo el poder hasta el 28 de julio de este año para nombrar un directorio de gente capaz, representativa, economistas honorables, que puedan manejar el país de una manera mucho más eficaz, ¿no? Es un desastre las finanzas internacionales del Perú. Pero esto no se dice sencillamente, ¿por qué? Porque tienen comprada a toda la prensa acá, la gran prensa, ¿ya? Y nadie habla de la fuga de los 16 millones de dólares del capital Banchero, nadie habla de los préstamos que le hizo el señor Velarde, 61 millones de soles, ¿no es cierto?, a las grandes empresas, con el cuento del plan Reactiva. Nadie habla de la plata que le dio 20 mil millones de soles a las AFPs, violando la ley del Banco Central de Reserva, ¿no? Esto es un escándalo y debería, esta gente que está en el Congreso debería haber nombrado hace mucho tiempo una comisión investigadora, ¿no? Para que se ponga en evidencia, ¿no?, la forma ilegal como se ha manejado hasta ahora el Banco Central de Reserva, pero lo han premiado. En lugar de sacarlo, de removerlo, lo han premiado y lo han ratificado por 5 años más. Doctor, lamentablemente nos está poniendo usted la cosa en frío y desnudada así, ¿no? De tal manera que yo le diría a usted, lo que se viene, ¿qué significa? Incremento de los precios, las subsistencias, incremento de las tasas de interés, porque todo esto obedece a que todo el grupo de poder perdedor en estas elecciones, ¿no? No quiere que se cambie el modelo económico, ¿no? Eso significa estos beneficios que se han estado dando a las grandes empresas, ¿no? Y como consecuencia, a costa de todos los peruanos. Nadie, o sea, de mi parte, los que creemos en la democracia y que también de una u otra manera apoyamos la micro y pequeña empresa, decimos de que se debe estar en contra de los empresarios, sobre todo de un sector importante, de empresarios del Perú que son buenos. Pero no se puede aceptar que con ese argumento de defender la gran empresa se hagan esas barbaridades, esos tremendos atropellos y que a la larga lo pagan los peruanos, como por ejemplo esa deuda que vamos a pagar en 100 años, ¿no? Y esa destinación de recursos a unos pocos en medio de los demás. Entonces, doctor, ¿qué se viene en ese sentido? Fíjese, la situación para mí es complicada. En estos momentos no lo sentimos porque estamos viviendo de préstamos en estos momentos. Es como usted, ¿no? Ejemplo, yo en la universidad tengo un ingreso fijo en la universidad y usted me ve de repente a mí con un Rolls Royce, a mí, ¿no? Con una avioneta, ¿no? Que me vaya y me recoge, me lleva de acá a las universidades donde dicto, fuera del Perú. Entonces, bueno, algo está pasando acá, ¿no? Si yo me he endeudado por $1 millón, eso lo tengo que pagar. En el Perú pasa lo mismo. El Perú tiene un patrimonio, un ingreso anual que está expresado, digamos, en su Producto Bruto Interno, 200.000 millones de dólares que producimos al año, y que se expresa también en el presupuesto general de la República, ¿no? Que es la plata que mueve el gobierno, los gobiernos, 200.000 millones de soles. ¿Pero qué es lo que ha sucedido acá? A raíz de la pandemia se ha cometido la más grande malversación de fondos. El gobierno de Vizcarra, el gobierno de Sagasti,
el gobierno del señor Castillo, porque es lo mismo, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la política financiera, de la política monetaria, es lo mismo, en la política social es lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia. Han endeudado al país, ¿no es cierto?, por cerca de, hasta hoy, lo que se sabe, ¿no?, más o menos 25.000 millones de dólares, los tres gobiernos, que sumado a lo que teníamos, más o menos nosotros estamos bordeando en estos momentos una deuda externa, una deuda total de cerca de 80.000 millones de dólares, que tenemos que pagarlo nosotros. ¿Cuánto teníamos? Teníamos hasta hace cerca de una década un promedio de 40.000 millones de dólares. Hemos duplicado la deuda. Usted me dirá ahora, ¿por qué es importante? Porque eso afecta, ¿no es cierto?, las posibilidades de vida de nosotros. ¿Implica qué cosa? Política impositiva, generación de más impuestos, ¿no? Política crediticia. Las pymes no van a poder tener la posibilidad de tener créditos como los tienen las grandes empresas. ¿Eso qué significa? No hay política social, no hay programas de inversión pública en estos momentos. ¿Por qué? Porque el dinero del presupuesto se gasta en gasto corriente, es decir, en el pago de sueldos y salarios de la gran burocracia estatal, que no le produce mucho a los peruanos, con honrosas excepciones. Entonces la situación está muy mal. El señor Castillo, desde que asumió la presidencia, se endeudó en 5.000 millones de dólares. Fíjese, en 6 meses 5.000 millones de dólares. Es una brutalidad de plata. Al cambio son 20.000 millones de soles. ¿Para qué? Para poder hacer una suerte de política, para mí, contraproducente, de bonos, subsidios, regalos, asesorías, consultorías, que no le sirven al país. Eso no es inversión productiva. Entonces, el país está mal. Una vez que se termine, digamos, esta oleada de bonos, de subsidios, la protesta social va a arreciar. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente está viendo que el dinero que recibe no le alcanza. Ese sueldo mínimo que tenemos nominalmente es 930, pero en la realidad usted solamente puede comprar por 820 soles, ¿no? Eso significa, ¿qué cosa? Una devaluación más o menos del sol respecto al dólar de entre 20 a 23% del valor de la moneda. O sea, es el peor castigo que se le puede dar a un ciudadano, a los 33 millones, bueno, la moneda se ha devaluado, por lo tanto puede comprar menos cosas, y eso implica de que su capacidad de vida, su posibilidad de bienestar son menores. ¿Eso es responsabilidad de quién? Del señor Castillo, del señor ministro de Economía, que es un caviar que está siguiendo el mismo modelo, digamos, neoliberal. Es culpa del señor Velarde. Entonces, ellos son responsables del desastre económico y financiero que el país está viviendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que los peruanos se den cuenta, ¿no? Se den cuenta de que la situación no es como lo pintan. Y lo estamos viendo, digamos, con toda claridad a partir de enero, ¿no es cierto? Si es que el presidente no aumenta el sueldo mínimo vital, va a empezar la ola de protesta porque la gente ya no puede vivir con el dinero que recibe cada mes. Doctor, haciendo un esfuerzo multidisciplinario, ¿no? Definitivamente la economía de una u otra manera también se mueve por el accionar político de los protagonistas políticos, ¿no? Que hoy en día tenemos en el país. Usted prácticamente nos ha dicho que la propuesta progresista de izquierda del presidente Castillo, con el grupo que hoy lo viene asesorando, que ya no es Perú Libre, sino pues los caviares, ¿no? Aquellos ciudadanos intelectuales, profesionales que están agrupados y que anteriormente fueron izquierdistas o comunistas radicales y que hoy son, si bien es cierto en el discurso, ¿no?, izquierdistas, pero en la práctica están aplicando toda la receta, todo el modelo económico que han dejado sus antecesores. Entonces, ¿qué viene? Se viene, en cuanto se refiere a lo político, producto de esta economía, de este manejo que va a traer sus consecuencias, como usted ha dicho, ¿no? A la larga, a la corta, lo va a sentir el pueblo, cuando ya los subsidios o lo que se ha querido hacer, ¿no? O lo que debe hacerse para incrementar el sueldo mínimo, digamos así, no se produzca. ¿Qué se debe hacer? Porque por un lado,
ya el presidente Castillo se va salvando de una primera vacancia, ¿no? Y la ultraderecha está esperando el momento para poder vacarlo de todas maneras, ¿no? ¿Pero para qué? Para seguir el mismo libreto de hace 30 años. Entonces, doctor, ¿qué se debe hacer? Dígame usted. Fíjese, hay un dilema que no es correcto, no es un dilema falso, ¿no? Entre esta gente que está en el gobierno ahora y la ultraderecha, Porky, Keiko, Hernando de Soto. Ese no es el dilema, es un falso dilema. Acá el dilema fundamental, digamos, es entre lo que es el pueblo, los intereses del pueblo, de la mayoría de peruanos. Hablo de clase media, hablo de trabajadores, hablo de agricultores, de pobladores, de ambulantes, hablo de informales, hablo de todos aquellos que cada día se despiertan y se hacen la pregunta si van a poder comer el día de hoy o no van a poder comer el día de hoy. Esa es la gran realidad, eso es lo que no ve esta persona que está ocupando transitoriamente la presidencia. Este señor que se habla de que ha sido pobre es absolutamente falso, pues, porque él no es de izquierda. Decir que de izquierda es una ofensa a la inteligencia, pero usted está viendo qué cosa ha cambiado. Usted diga, usted es un tipo inteligente desde el 28 de julio, desde que dejó, digamos, Sagasti y Vizcarra la presidencia. Estamos en lo mismo, tenemos el mismo Banco Central de Reserva, tenemos el mismo Banco de la Nación, el Ministerio de Economía aplica las mismas políticas económicas, de subsidio, es la misma política populista que aplicó Alan García en el 85 y nos llevó al desastre acá al país. Vamos a acabar en eso si es que no se hacen los correctivos del caso, porque vivir de subsidios, de bonos, eso es una mala política. Lo que hay que hacer acá es generar empleo productivo, ¿no? Es una forma de dominación eso de darle un subsidio, 300 soles, 400 soles, 200 soles, cada 2 o 3 meses a la población. ¿Por qué? Porque eso ha sido ideado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, para evitar que ellos cumplan con una responsabilidad, ellos y la empresa privada. Si en esta economía la empresa privada es el motor de la economía, si en una economía neoliberal ellos son, ¿no?, se les da todas las facilidades para que puedan desarrollar actividad productiva, ellos están cumpliendo con su deber de invertir en el Perú, no generan empleo, por un egoísmo, ¿no es cierto?, prefieren sacar su plata a los paraísos fiscales. Todo ese dinero se ha ido a los paraísos fiscales, ¿no es cierto? Y parte de ese dinero fue el que le entregó Velarde a través de los 66 millones de soles a estas grandes empresas. Lógico, si yo le doy a usted un dinero, ¿no es cierto?, usted me va a pagar el 2% de interés al año. Usted agarra inteligente, lo recibe usted 100 millones de dólares que le doy yo y los coloca pues en un banco afuera donde le pagarán 7, 8, 10%. Ese es el gran negocio que han hecho, ¿no? Y hasta ahora estos señores congresistas de Perú Libre se hacen los sordos, son los chaquiros, ¿no? Los sordos, los mudos y los ciegos. Ellos han debido actuar. Si se dice que son tan radicales, aunque no son radicales, son radicales de palabra. Porque yo no le puedo exigir pues a Sagaz, no le puedo exigir yo a Porky, no le puedo exigir a Keiko que investigue, porque ellos representan los intereses del gran capital acá en el Perú. Pero estos señores que se dicen, a la gente de Sendero que está en el Congreso, hay 4 congresistas de Sendero que están sentados ahí, a la gente esta del Movadef, a la gente de Perú Libre, ¿no es cierto?, a esos talibanes rosados, ¿no?, que están ahí en el Parlamento, ¿no es cierto?, que simulan hablar de radicalismo, de socialismo, que en verdad son unos falsos izquierdistas, ¿no? ¿Por qué no piden que se formen comisiones investigadoras? Sencillamente porque están encubriendo todo este cuadro de corrupción, porque ellos están inmersos en esa corrupción en estos momentos. Reciben sus 30.000 soles mensuales, están viviendo de lo mejor, con 7, 8 personas, y esta corrupción pues ha degenerado, ¿no?, en esa sociedad que tiene Castillo con sus paisanos, los chotanos, que también están en la corrupción. Y disculpen la gente de Chota, yo sé que la gente de Chota es muy sana, gente muy honesta, pero mala suerte pues han tenido acá, o tienen en la presidencia a una persona que los está dejando por los suelos. ¿Por qué? Porque ha hecho de la actividad pública un coto para hacer una serie de actos de corrupción que en su momento la Fiscalía tendrá que decir, ¿no es cierto?, las cosas que han ocurrido en realidad, pero no resulta, miren, no resulta, yo he sido magistrado, yo he sido juez, no resulta racional, ¿no?, de que en mi centro de trabajo, donde yo trabajo, encuentren $20.000 escondidos en un baño. Ya hay una presunción ahí. Y hay 2 posibilidades, ¿no? Este señor Castillo sabía
tenía su intermediario que cobraba por él, cosa que lo involucra directamente, o era un gran tontonazo, ¿no? Que por sus narices pasaban los elefantes y no se daba cuenta, ¿no? Entonces eso es peligroso. Por acción o por omisión, para mí, ¿no? El señor no tiene capacidad para estar sentado, digamos, en Palacio de Gobierno. Y los peruanos tenemos el derecho de buscar una alternativa seria, capaz, de gente honesta que quiera cambiar estas cosas, ¿no? Por eso, doctor. Los caviares que están gobernando desde la época de Alan García en el segundo gobierno, claro, están gobernando. hasta del primer gobierno, doctora. Ellos ya han tomado el poder, en el segundo gobierno han tomado el poder ellos. Ahí está toda esta gente que está en economía, que está en el Banco Mundial, en la Corporación Internacional de Fomento. Bueno, todo el mundo sabe, en economía todos nos conocemos, ¿no? Entonces, el país tiene que cambiar, no podemos seguir así, es una situación de piloto automático, ¿no? Y nos están distrayendo, ¿no?, de problemas importantes que el país tiene que resolver, que el gobernante tiene que resolver. ¿Qué problemas? Reducir la pobreza, ¿no? Industrializar al país, mejorar la educación, desarrollar la ciencia, la tecnología, para ser una potencia mundial, ¿no? Acabar con lo del COVID. Lo del COVID no es un problema, nos están distrayendo con una suerte de terrorismo sanitario acá, a los peruanos, ¿no? Eso ya se sabe en todo el mundo. Pero, digamos, como tienen ellos capturadas los medios de comunicación, en alianza con el gobierno, porque ellos ya están coaligados en estos momentos, porque están pagando ahí por cuotas la publicidad que les exige los grandes medios de prensa, tienen a los peruanos, los tienen pues ahí sujetos, dominados, asustados, arrinconados, encerrados en sus casas. Eso tiene que terminar porque es una violación de nuestros derechos fundamentales. Por eso yo le digo a los peruanos, no es ni Castillo ni la ultraderecha, tenemos que forjar una alternativa distinta, ¿no es cierto? Doctor, pero permítame, pero lamentablemente el resultado electoral que se tuvo en la primera y segunda vuelta podrá discrepar conmigo. Resulta de que desde que se votó en una segunda vuelta, el 50% menos uno a favor de Keiko Fujimori, resulta que nos encontramos con una población que prácticamente ha aceptado la corrupción como una forma de vida, ¿no? Con que se sintetizan en palabras así chiquitas, ¿no? Que decían que apuntaban el por qué votaban por Keiko. No, pero ella bueno, pues robará menos, ¿no? Porque el otro nos va a quitar la libertad. Bueno, pero así se son las cosas, no se puede cambiar, ¿no? La gente no puede cambiar, ¿no? Cosas como esa, doctor. Entonces, que tiene muy arraigada, está muy arraigada en la mentalidad del peruano. ¿Qué hacer? Porque, por un lado, ¿no? También vemos que un pueblo peruano que se raja, ¿no? Que se esfuerza en las calles hasta de ambulante, queriendo hacer economía, recordando aquellas frases, si no me equivoco, era de Manuel Prados que decía, ¿no? En el Perú, ¿no? O las cosas se solucionan, ¿no? O estas no se solucionan, ¿no? Más o menos decía él, ¿no? Se solucionan solas, por sí solas. Entonces, mire, fíjese, doctor, entonces, el peruano, incluso hasta el mismo Hernando de Soto, en su Soto Sendero, decía, no le atribuía a lo que sería la economía formal y luego las micro y pequeñas empresas, no las pymes, ni a la gran empresa privada, ni al Estado. Vale decir, estas formas por las cuales el pueblo está viviendo, ¿no? Se la ha generado porque sí, pero lo malo de todo eso es que acepta la corrupción como una forma de vida y poder crecer, mejorar, cuando es todo lo contrario. Doctor, ¿qué hacemos al respecto, no? Usted nos ha dicho, estamos mal, pero está dicho usted que la cuestión no pasa ni por el hecho de la izquierda, sino porque el peruano ¿no? se ponga en una situación de defender lo que es justo y lo que es necesario. Pero si vemos a un pueblo de que realmente apoya pues, a personajes, ¿no? Que están ligados con la corrupción, usted, por eso le decía, vacan a este gobierno, ¿quién va a venir? El que sigue y va a seguir igual. Entonces, ¿cómo hacer, doctor? Usted es también un doctor en ciencias políticas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cambiar los partidos? ¿No? Hacer una escuela de la política, no una catapulta de intereses, no un grupo de gente que se reúne para repartir. ¿Qué hacer? ¿No?
Otra cosita más, doctor. De repente será porque estamos equivocados en nuestra economía, nos han metido el chip de que solamente la minería es el Perú. Pensar, nos han metido que por años de que el Perú es un país minero, hay también otra pregunta. ¿Somos verdadero un país minero? ¿Eso de país minero nos hace bien pensar al Perú que todos dependamos de la minería? ¿No? Y ahí así, como consecuencia, doctor, ¿no? Ver, por ejemplo, el caso de las Bambas, ¿no? Qué tremendo es eso, doctor. Diga usted esas dos preguntas para la reflexión. Fíjese, las sociedades, eso no es nuevo, eso se conoce. Las sociedades, los seres humanos, se manejan de 4 maneras. Hay un dominio político que se ejerce a través de los partidos políticos, de los movimientos políticos, ¿no? Hay un dominio económico que se establece a partir de las políticas económicas, de la imposición de políticas económicas, las políticas monetarias, las políticas fiscales. ¿Ya? Hay un dominio de tipo ideológico, ¿no? Cultural, que es el más peligroso. Que, miren, acá hay una gran contradicción, ¿no? Que la derecha, que la ultraderecha, que los neoliberales lo han aprendido o lo han copiado, es la palabra, lo han copiado de toda una teorización de un socialista italiano, ¿no? Antonio Gramsci. Antonio Gramsci hablaba del dominio ideológico, ¿no? Que era fundamental, ¿no? Porque él decía, ¿no? Que los socialistas no solamente podían limitarse a capturar el poder político, eso no era lo suficiente, tenían que tener hegemonía, ¿no es cierto?, ideológica y cultural. Y eso se daba a nivel de las universidades, a nivel de todo lo que es la parte educativa. Lo que ha pasado es que los neoliberales ya más o menos hemos sacado, digamos, un análisis de esto desde el año 80, ¿no? Ha profundizado ese dominio ideológico, ¿no es cierto?, en la sociedad peruana y en toda América Latina y en todo el mundo, con un mensaje, se llama un etos neoliberal, el etos de la ganancia, el etos del lucro, ¿no? El etos de querer, digamos, pintar un tipo de hombre, ¿no es cierto?, que se justifica en su existencia por el dinero que tiene. Y para conseguir dinero no reparas en nada, puede ser un contrabandista, un narcotraficante, un corruptor que saquea al Estado. Entonces, ese dominio ideológico y cultural en el Perú, lamentablemente, se ha diseminado, en estos momentos es estructural, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso se ejerce a través de la gran prensa que no es propiedad de los peruanos, es propiedad de intereses extranjeros, ¿no? De gente que no le interesa pues lo que es el Perú, ¿no? Lo que le interesa es ganar dinero, cobrar lo que sea y ganar la mayor cantidad de utilidades. Y si para eso pervierte la mente de los muchachos, de los jóvenes, eso no interesa. Entonces nosotros tenemos que revertir esa situación, ¿no? Esa consigna de que roba pero hace obra, ¿no es cierto? De que, por ejemplo, ¿no? Me voy al municipio, al gobierno regional, me llevo unos 50, 60 millones, me quedará pues 3, 4, 5 años de cárcel, salgo con el 2 por 1, hacen lo que se llama el cálculo de su costo-beneficio, ¿no? Estaré 2 años, 1 año con el 2 por 1, luego disfruto los 49 millones que me quedan, gasto en abogados 100.000, 200.000 soles. Entonces, esa mentalidad está introducida no solamente a nivel de la sociedad, sino a nivel de la clase política. La clase política en el Perú está putrefacta, toda la clase política, empezando desde Keiko, terminando con Pedro Castillo, terminando con el señor Cerrón, que son falsos izquierdistas, gente, digamos, que ha demostrado, que ha utilizado y utiliza, digamos, a los peruanos, y encima está Verónica Mendoza con todos los cavieres que se han dedicado a asaltar los ministerios, ¿no es cierto?, creando gabinetes de asesores con 40.000, 30.000 soles de sueldo, y donde colocan como jefe de ese gabinete de asesores en los 20 ministerios a cada uno de sus dirigentes partidarios. ¿Ya? Para ellos ha sido un negocio más que en el caso del APRA, ¿no? Con Tudela García también fue una corrupción desmedida, ¿no? Pero acá ya se pasaron porque Alan siquiera hacía campaña, ¿no? En este caso no, ellos han perdido las elecciones y han tomado por asalto el poder con los trotskistas. Y están manejando en estos momentos el Estado peruano, pues.
Y se han repartido el botín con los chotanos, con los paisanos, evidentemente porque el señor Castillo es un hombre solo, sin maquinaria partidaria, sin cuadros políticos, sin conocimiento, sin capacidad. En realidad es un don nadie, eso para decirlo con toda claridad, que le llegó pues la presidencia de caída del cielo, ¿no? Para mala suerte, pues para nosotros, ¿no? Yo no voté por Castillo, le digo, ¿eh? Pero yo preveía, ¿no es cierto?, cuando veía sus discursos, sus intervenciones, que a este señor, como dicen en la universidad los muchachos, no le falta rollo. ¿Qué cosa significa le falta rollo? No tiene capacidad argumentativa, no tiene capacidad analítica, no sabe desarrollar un argumento. Por eso que el tiempo de 2 minutos para... vea usted los videos, el tiempo que le daba a cada cantidad de 2 minutos, le sobraba a él, porque el rollo se le acababa en 1 minuto. Y luego hemos visto, ¿no es cierto?, a Castillo en su actuación en estos 4 o 5 meses que han pasado. Para mí eso es suficiente para evaluar el comportamiento político de una persona. El Perú se va a ir al desastre si continúa en esta situación. Y es por eso es necesario, ¿no?, que en los próximos meses a la gente hay que educarla políticamente, no partidariamente, políticamente, en el sentido de que conozca sus derechos, sus deberes fundamentales como ciudadano y sepa elegir, sepa identificar, ¿no es cierto?, a los candidatos, a estos mentirosos, a estos tránsfugas, a estos politiqueros, digamos, que han llevado al país a la situación actual en la que nos encontramos. Y gran responsabilidad tienen las redes, en el caso suyo, que está educando a mucha gente, ¿no?, que está viendo esta entrevista. Hay que educar a la gente, para decirle, digamos, dónde está, digamos, este grupete de farsantes, de falsarios, que todos los años, cada 5 años, o en los municipios, en los gobiernos regionales, en el Congreso, lo único que les interesa es saquear al Perú, no le interesa el peruano común y corriente. Llegado al poder, yo tengo una teoría que algún día se la explicaré en un par de horas, la teoría de que los políticos que llegan al poder, que llegan al gobierno, desarrollan intereses distintos a lo de la población que lo eligió. Esos intereses, ¿cómo se justifican? No tienen justificación, eso está en el reino de la irracionalidad. ¿Y cómo usted lo prueba? ¿Cómo lo demuestra? Lo demuestra sencillamente, agarre usted el programa electoral del candidato. Agarre usted el programa electoral de que presentó Castillo, los 12 puntos que lo tengo acá. Ninguno de los 12 puntos lo ha cumplido, ni lo va a cumplir. Y con decirle solamente uno, cuando dijo el 28 de julio que se iba a bajar su sueldo al de maestro, iba a ganar solamente el sueldo que tenía como profesor. Pregunto, ¿lo ha hecho? No lo ha hecho. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama mitomanía. Es igual que Toledo, ¿no?, porque ambos han sido de Perú posible. O que García, que García, No, que García también es peor, dijo... ¿no? García es peor, ¿no? Pero el asunto que usted está viendo acá, que esto es un problema que puede resolverse, claro que sí, no es un problema que no sea irresoluble, pero para eso se necesita que los ciudadanos tengan conciencia política, ¿no?, que se eduquen políticamente, y esa es la tarea que les compete a ustedes, pues, como comunicadores sociales, ¿no? Doctor, Moisés Todorovsky era un ruso que hablaba sobre la democracia de los partidos políticos, y al final decía, justamente, al igual que los alemanes hablaban de las oligarquías partidarias, ¿no?, justamente entrando, ¿no?, las consecuencias económicas, trae consecuencias políticas, la lucha por el poder, ¿no? Entonces, ellos decían de que ante las oligarquías partidarias que se daba, estas de una u otra manera podían ser sopesadas dentro del mismo partido. Pero ¿qué pasa? En Europa se ha dado eso, pero para Ostrogorovsky decía, cuando los partidos devienen ya en cúpulas, o sea, oligarquías partidarias, cúpulas que se aferran al poder y no la sueltan, no generan los cambios, no propician que nuevos dirigentes asuman los cambios. Entonces, ¿qué se debe hacer? Decía Ostrogorovsky, decía de que las resoluciones políticas deberían licenciarse, ¿no? Deberían disolverse. Entonces, ¿usted cree? Porque igual, doctor, si vacamos a este señor, Pedro Castillo,
definitivamente los que vengan no nos prometen dentro de aquellos que todavía están en carrera, ¿no? Dentro del registro de los partidos políticos que no han sido, pues, ¿no? Sacados del registro de partidos, ellos van a ser los que estén. Los que estén, los que van a presentarse a las elecciones municipales, en las elecciones regionales y seguramente el 2026. Doctor, ¿qué significa? Que tenemos que cambiar. Queremos cambiar las leyes de partidos políticos, para No, que no. precisamente no tengamos esos representantes. Claro, usted bien cierto dice de que tenemos que educar a la población, pero ¿quiénes educan? Los partidos políticos tienen esa finalidad, pero no lo hacen. Nosotros modestamente lo que podemos tratamos de hacerlo. Dígame usted, doctor, para darle una salida al pueblo, ¿no? Si bien es cierto, ahí tiene que andar con su economía a cuestas, también tiene que darse tiempo para la política, pero para elegir cosas buenas, personas buenas, ¿no? No con esa idea que se tiene, no, a la política, ahí, si no haces nada, no aprovechas, es un sonso, pues, ¿no? O sea, otra cosa, otra razón que le dan a ustedes, por qué el peruano piensa así de la política y que hay que aprovecharse, el ciudadano común y corriente. Dígame usted, doctor. Ya, muy bien, fíjese. Ahí, mire, yo enseño teoría del poder y teoría de partidos, ¿no? Si conozco algo de este asunto y he escrito sobre esto, ¿ya? Hay dos antecedentes fundamentales, ¿no? Uno es Pareto, Wilfredo Pareto, que es un italiano, de su teoría de las élites, y el otro es Robert Michels, ¿no? Sobre la... Robert, claro, él me refiere a Robert Michels. Él es un teórico alemán de la Alemán que socialdemocracia. hablaba sobre las oligarquías partidarias, ¿no? Y no, él es el autor de la famosa ley de hierro de los De hierro, partidos pues claro, de políticos. Sí. las oligarquías partidarias. Claro, entonces, pero yo voy más allá, porque ese análisis que hacen ellos es respecto a la oligarquía dentro Del partido. del partido. Pero mi teoría es de las oligarquías dentro del gobierno. Del Estado. El gobierno, más que el Estado, el gobierno. Ya. Porque los gobiernos son pasajeros, la corrupción se da en el gobierno, no en el Estado. Hay una confusión, mucha gente habla del Estado es corrupto, mentira, el Estado no es corrupto. Los que son corruptos son los gobernantes. El corrupto es un hombre que piensa, ¿no? Que tiene conocimiento e intención de falcar o saquear las finanzas públicas, ¿no? Sino que se vende pues, una serie de conceptos, de constructos, ¿no es cierto? ¿Respecto a qué? Respecto a, por ejemplo, la forma como pensamos la política, ¿no? Entonces, mi teoría va más allá, ¿no? La pregunta es, ¿no? Que yo me hice, y tengo un artículo que escribí sobre eso, lo estoy haciendo un libro ya. ¿Por qué un candidato, que sale electo como presidente con un partido político, una vez que llega al gobierno, no al poder, porque el poder es parcial ahí, al gobierno, no cumple con sus promesas electorales? No desarrolla... Esa es la pregunta. O sea, lo que ofertó a la gente. La gente ofertó un paquete, ¿no? Claro. Pero llega el gobierno y no hace no nada cumple. de lo que no cumple, ¿no? Yo me refiero a eso. Entonces, ahí hay toda una teorización que no la podría decir, digamos, ahora, pero avanzo a lo que usted me pide, ¿no? Yo creo que lo fundamental no está en los partidos políticos. La ley de los partidos establece una suerte de monopolio, que para mí todo monopolio es malo. Claro. ¿No? Entonces, cuando la ley señala, ¿no es cierto? Acá en el artículo... Mire lo que dice la ley de partidos, la ley 28. No, la Constitución. Ajá. La Sobre los partidos políticos, ¿ya? Dice, los partidos políticos representan, dice, ¿no es cierto?, a los ciudadanos. Representan los intereses de los ciudadanos. Esto no es así, eso no es cierto. Los partidos políticos representan los intereses del grupo de personas que forman parte de esa secta, ¿no? Porque hablar de intereses generales en este caso no es verdad. Entonces, ese monopolio que le permite, obliga al Estado a tener que financiar inclusive a los partidos, para mí es negativo. El Estado no tiene por qué financiar a los partidos, ¿ya? Sencillamente porque introduce ahí un factor de corrupción. Ahora se quiere formar partidos para recibir los 7, 8 millones de soles que anualmente el Estado le está dando. Está dando a Fuerza Popular, a Porqui, a todos estos partidos. O sea, está permitiendo que se prolongue la corrupción política en estas
oligarquías partidarias. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir el abanico, ¿no es cierto? Hay que darle la posibilidad de que también participen movimientos políticos que no necesariamente sean partidos o ciudadanos independientes, ¿ya? Eso sería una forma de democratizar el ejercicio de la participación de los ciudadanos en el poder político. Y en segundo lugar, para mí es fundamental la educación política. Es la única forma de contrarrestar la sobreideologización de parte de los aparatos de poder ideológico que hay acá en nuestra sociedad, de parte de la televisión, de la radio, de la prensa. No hay un contrapoder ahí, los ciudadanos están inmersos. No hay un contrapoder que desmienta todas las encuestas fraudulentas que nos venden Ipsos, Datum, CPI, porque en realidad ellos trabajan en sociedad con los medios de prensa y con los grupos de poder económico que les pagan a ellos. ¿Para qué? Para poder hacer una segmentación de candidatos. Ellos le presentan a ustedes el menú. Por ejemplo, ya presentaron el menú en Lima, ¿no? Adelante, el número 1 está el señor Porqui, Aliaga, número 2 está el señor Urresti, ¿no? Y así por el estilo. Pregunta, si usted se ha preguntado, yo soy un científico social, ¿quién ha supervisado esa encuesta, esa muestra? ¿Cómo se ha hecho la muestra? ¿Quién ha supervisado, digamos, el análisis de la muestra? ¿Cómo se ha repartido la muestra? ¿Cómo se ha hecho la distribución? Lo que yo sé, y esto se lo digo por dato empírico, porque varios de mis alumnos han trabajado en esas encuestadoras, ellos hacen el análisis en 4 paredes, ahí encerrados en habitaciones, hacen lo que se llama el desarrollo de tendencias, lo que ellos creen, ¿no es cierto? Y es mentira, ¿no es cierto?, que encuesten a 1.000, 2.000 personas, ¿ya? Sino que el Jurado Nacional de Elecciones no cumple ahí con su deber, ¿no? Y pues es una obligación que tiene que asumirla. Por ejemplo, yo soy partidario que en nuestro país el único que haga encuestas, los únicos que hagan encuestas sean las universidades públicas o privadas. ¿A pedido de quién? Del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional le paga a una universidad, ¿no? Hace una encuesta bajo estos criterios, ¿no? Y la universidad, por su prestigio, va a hacer la encuesta y lo va a difundir, ¿no? Y de esa manera garantizamos, ¿no es cierto?, que esto no sea un negocio, porque las encuestas las hacen sociedades anónimas, ¿no?, que solamente buscan. Usted paga $50.000 por una encuesta y a usted lo ponen como número 1 para candidato presidencial posible para el 2026, ¿no? Y el país no se maneja así, ¿no? Y de esa manera, pues, se crea, ¿qué cosa? Se crean ídolos de barro, farsantes, que son gente que, corrupta, gente que esté involucrada en graves problemas contra el patrimonio público. Tiene usted a la señora Keiko, que tiene ahí 3, 4 acusaciones fiscales, tiene como 7 procesos. Tiene al señor Urresti, usted que está acusado por un asesinato. Tiene usted al farsante, a este señor Hernando de Soto, ¿no?, que dice que es economista, ¿no? Dice que es el mejor economista del mundo, pero no tiene título de economía, solamente tiene 2 años de estudio de letras en la Católica, ¿no? Y cuando se le pide que muestre los certificados, que se le pide que muestre sus títulos, jamás lo hace. Y inmediatamente logra que lo entrevisten en todos los canales de televisión, porque es un lobby poderoso, porque él representa a las corporaciones transnacionales. Tiene usted al señor Acuña, ¿no es cierto? El señor Acuña, ¿cuál es el mérito? Yo le pregunto, ¿cuál es el mérito de Acuña? El mérito es haberse hecho rico con un decreto legislativo del año 95 dado por Fujimori. ¿Para qué? Para convertir a la enseñanza, a la educación en un tráfico, ¿no? Un tráfico de títulos, fábricas de profesionales. Tiene lo mismo, el mismo caso de la panaca de este señor Luna Gálvez, que es compañero de los apristas, ¿no es cierto? Él es aprista. Aprista, digamos, también es la gente que está en Fuerza Popular. Tiene usted a Forsyth, que es una creación del marketing, de los grupos de poder económico. ¿Qué mérito tiene, disculpen usted, para ser candidato presidencial? Y así por el estilo, ¿no? Entonces hay una crisis acá de valores, de liderazgo, ¿no es cierto? Fíjese, es una mezcla muy explosiva, una crisis de valores, una crisis política de representación, una crisis de liderazgo, es una crisis económica, una crisis ideológica, una crisis cultural. Y eso, digamos, la gente tiene que saberlo, ¿no? Y para eso, les digo a ustedes, nosotros tenemos la obligación como ciudadanos, los que conocen algo más, de decirle la verdad a la gente, ¿no? Que la gente evalúe, ¿no es cierto?, sus intereses y tome una actitud que cambie, digamos, en su forma de pensar. Y eso me parece que va a ser lo mejor para el Perú, ¿no? Porque las próximas elecciones votaremos pues con más conciencia, ¿no?, con más responsabilidad.
Doctor, ya faltan pocos minutos para terminar. Nosotros respetuosos de lo que habíamos convenido, ¿no? La hora exacta, porque sé que usted tiene que dar su cátedra, ¿no? Tiene que dar sus clases, ¿no? Aparte de las conferencias, solamente para terminar con respecto al caso de las Bambas. Yo le escuché en una de sus conferencias haber manifestado de que en 30 años se ha enriquecido de tal manera todos estos inversionistas con todas las facilidades que han tenido, que en otros momentos de bonanza que han habido con otras, ¿no? Por ejemplo, la época del guano, el salitre, ¿no? La cantidad con que pagó Tatahualpa, pues, ¿no? su rescate, ¿no? Y así, el mismo de la época de la pesca, ¿no? Digan ustedes respeto al tema de las Bahamas, ¿no? Porque ese tema tan que lo ponen como que la derecha, la ultraderecha, detrás de estos grupos mercantilistas, yo le diría, doctor, ¿no? Que quieren toda fácil, quieren llevársela fácil toda, quieren hacer ver al peruano que ese tipo de empresa tenemos que nosotros defender. ¿Mm? Dígame usted, doctor, para terminar esta interesante conversación que espero no sea la última. Dígame. Fíjese, economía la ciencia más objetiva, más exacta entre las ciencias sociales, donde ahí mandan los números, ¿ya? No es como en la filosofía, no es como en el derecho, ¿no? Usted en el derecho puede encontrar 100 verdades, 100 abogados que hablan distintas cosas sobre lo mismo, ¿no es cierto? Y eso, bueno, tiene su origen, ¿no es cierto? Y eso ya lo explicó Descartes, en el discurso del método lo explicó, ¿no es cierto? Cuando se le preguntó por qué la gente piensa de manera distinta, ¿no es cierto? Entonces Descartes le da la salida, ¿no? ¿Por qué? Porque usan diferentes métodos para observar el mismo fenómeno. Esa es la explicación. Entonces, acá en el caso de la minería, la cosa es clara, ¿no? En el periodo de 1990 al 2020, 380.000 millones de dólares como sobreutilidad, como sobreganancia que han sacado todas las empresas que tienen como enclaves acá en el Perú, gracias al modelo neoliberal, ¿no? Que se impuso, ¿no es cierto?, de manera violenta luego del golpe del 5 de abril del año 92. Es el único caso. Mira, acá tengo yo la Constitución chilena, ¿no? Acá tengo la Constitución americana. Es el único caso, ¿no?, en el mundo. No he visto no he leído, yo más o menos manejo unas 200 constituciones del mundo, ¿no? Las he leído, te las tengo apuntadas. La más entreguista que hay, la más entreguista que he conocido es la Constitución peruana. ¿Ya? Se explica, la explicación es muy simple. Esa constitución fue hecha por los grandes estudios de las grandes corporaciones, y ya usted me está entendiendo, las grandes corporaciones Claro. que acá en el Perú, estudio la CHEA, todos los grandes estudios de abogados, hicieron esa constitución, juntamente con el Servicio de Inteligencia, con Montesinos. ¿Ya? ¿Para qué? Para efectuar el saqueo más rápido, ¿no es cierto?, de los recursos naturales que teníamos en el Perú. En el cobre, en el oro, en el hierro, en el zinc, en el gas, en todo, ¿no? ¿Y por qué lo hicieron? Porque tuvieron ahí a un presidente que es el presidente más, el peor presidente que hemos tenido en el Perú, digamos, porque ha permitido saquear nuestras riquezas nacionales y anular nuestra soberanía nacional, que ha sido Fujimori. Les permitió, digamos, ese modelo económico neoliberal, y producto de ello, digamos, es lo que estamos viviendo actualmente. Yo no estoy contra la inversión privada. Yo tampoco. Lo que se trata, hay que regular bien modelos, ¿no es cierto? Acá tienen una ratio más o menos en el Perú, ratio de utilidades más o menos que llegan al 78, 90, 80% de utilidades. Eso no lo pagan en ninguna parte del mundo. En Estados Unidos, si usted viera una mina como Las Bambas, su ratio sería de 15 a 20%. En el Perú, 80, 90, hasta 150%. Depende usted del régimen de devolución de impuestos que tenga. Porque usted paga ahora, luego se lo devuelven en enero. ¿Ya? Bravo, ¿no? Bravo. Entonces, dígame, le hemos dado un trato acá entreguista, ¿no es cierto? Peor que en el caso de Odría, que dio este código de minería, ¿no es cierto? Peor que en la época de Velasco, cuando se le entregó Cuajones a los norteamericanos. Y por eso que usted ve, digamos, que ellos no se van a ir del Perú, eso de que van a cerrar la mina, eso es mentira.
Del Perú no se va a ir nadie, señor. ¿Ya? El Perú ellos van a seguir haciendo negocios y si están cuestionando y si están criticando a Castillo, sencillamente es porque ven que ellos pueden colocar a otra persona que represente más directamente sus intereses y quieren andar más, pues. Si, no quieren tanta intermediación, ¿no? Acá no hay comunismo, acá no hay gobierno de izquierda, acá no hay ningún gobierno populista, no, acá este es un gobierno neoliberal, ¿no es cierto? Que sigue una política que en base a préstamos, a endeudamiento que tenemos con la banca internacional. Y por lo tanto, lo de la Bambas es un negocio muy simple, ¿no? Ellos dicen que están perdiendo 10 millones de soles al día, ¿no es cierto? Su ingreso anual, el ingreso anual de ellos por la venta de las piedras, del mineral, más o menos suma unos 1.500 millones de dólares, ¿ya? De ahí, de los 1.500 millones de dólares, solo paga como impuestos, regalías, no sobrepasa ni 500 millones de dólares, ¿ya? O sea, tienen pues una rentabilidad monstruosa acá en el Perú. Y lo que le están pidiendo a esta comunidad es un ripio, ¿no? 50 camioncitos para que puedan sacar ser parte de los transportistas, para que saquen su material por la vía. ¿Qué son 50 camiones? Por favor, ¿no? Entonces, pero el negocio es el negocio boyante, así como todas las minas que hay en el Perú, ¿no? Pero ellos no cumplen pues con su función, ¿no? No le dan a esas comunidades mejores condiciones de vida, ¿no? Se preocupan de sacar piedra y luego terminan el proyecto, dejan huecos ahí, dejan eso abandonado, es tierra de nadie. Bueno, la gente se ha dado cuenta, ¿no? Ha dicho basta, ¿no? Ellos también quieren recibir algo, pues, de esa riqueza, ¿no? Que se la llevan a otros países, ¿no? Y acá no hay diferenciación de color, ¿eh? Tanto capitalista como los comunistas chinos, ¿no es cierto? O Sí. los más llamados comunistas chinos, ¿no? Que la empresa es propiedad del Estado chino. Y yo, digamos, me he puesto a pensar, ¿no? Si esa es la política que los chinos van a seguir acá en toda América Latina, es una política nefasta, al igual que la política norteamericana, ¿no? Y nosotros tenemos que tener cuidado en ese caso, ¿no? No podemos tan fácilmente hacer entrega del patrimonio nuestro, nacional, recursos, si es que no hacemos contratos adecuados que puedan cautelar los intereses de la población, los intereses del Estado, los intereses de los peruanos, ¿no? Entonces, eso se llama un gobierno patriótico, un gobierno nacionalista, un gobierno soberano, un gobierno de bienestar para los peruanos que ponga ante todo, ¿no? Los intereses del Perú, no retóricamente, ¿no? Sino que sea una acción real. Y para eso tenemos que generar, digamos, una nueva clase, un nuevo grupo, nuevos movimientos sociales y políticos en el Perú. Ok, doctor. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estimados amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones de la versión vertida por nuestro invitado, un distinguido profesional, que el día de hoy ha estado con nosotros y sobre todo formando la conciencia política, esclareciendo las cosas como son. Nos duele tener que escuchar estas cosas, pero son ciertas. Sobre todo cuando acá nuestro distinguido invitado pues no es parte de ninguna de esas maquinarias, porque imagínense, si no ya fuera uno de los primeros que estuviera siendo ministro, ¿no? Hubiera estado ahí, ¿no? Puestos con la media de ellos, ¿no? Pero no, lo dice un distinguido profesional de los tantos peruanos que pudieron haberse convocados a este gobierno de unidad nacional que tanta esperanza hubo de un sector importante del Perú. Pero nosotros los peruanos no podemos tampoco retroceder. Nos podemos haber equivocado con la elección de este presidente, pero también no hubiera sido bueno que la otra alternativa hubiera llegado al poder, porque hubiera sido igual y está peor. Entonces, amigos, le agradecemos nuevamente, doctor, por su participación. Esperamos que en otra oportunidad también acepte nuestra invitación. Otros temas también se han quedado al respecto ¿no? en el tintero y le damos gracias. ¿Ya? Creo que al final, doctor, en ese sentido, tenemos que buscar nuevas organizaciones políticas con buenos peruanos, que conozcamos de política, que seamos consecuentes con un programa político para partir del pueblo y sobre todo que tratemos bien a la gente, no le mintamos, con valores, ¿no? De eso se trata, no cuesta nada. Siempre soy de la idea de que
el problema del Perú también es que los buenos peruanos a veces no asumen la responsabilidad política porque dicen, también, no, pues si ellos están, pelearse con ellos significa, pues, ¿no? Perder tiempo, acabar nuestras vidas, entonces no hay que hacerle, ¿no? Entonces, dejarle el paso a ellos es, pues, continuar con estas situaciones que están ocurriendo en el Perú. Estimados amigos, Víctor Raúl Bernuy, quien les habla, ya estaba al frente de nuestro programa el día de hoy, les agradece por su participación, nuevamente nuestro invitado, deseándoles pues que la pasemos lo mejor posible en estas fiestas navideñas y de fin de año, y nos estaremos viendo en un nuevo programa de Biopolítica, Los de Abajo, salvo que acá nuestro amigo nos quiere dar su última palabra, doctor, para despedirnos. Muchas gracias a ustedes, amigos ciudadanos. El destino del Perú está en sus manos. Los gobernantes son temporales, son pasajeros. Los ciudadanos se pueden equivocar al momento de votar por una elección, se pueden equivocar. Lo importante es analizar, ¿no es cierto?, y darse cuenta del error, y sobre el error corregirlo, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la situación de ustedes, ¿no? Porque son ustedes, los destinatarios de la política son ustedes, ciudadanos. Tú, chofer, tú taxista, tú estudiante de la universidad, tú ama de casa, tú comerciante, tú ambulante, tú obrero, tú agricultor, ¿no? La política no es de un grupo de banqueros, no es un grupo de dirigentes partidarios, de cúpula, no, son ustedes los que tienen que tener conciencia de sus derechos. Tienen que saber elegir a ustedes, porque hay una serie de farsantes, hay una serie de gente que les pinta a ustedes, y no le crean a los medios de comunicación, porque esos medios de comunicación no son imparciales, no son independientes. Esa es otra gran mentira que se le ha hecho creer a ustedes. Ellos tienen sus intereses económicos. Y tienen ustedes que saber la historia de vida, la trayectoria de vida del que venga a ustedes a decirles a ustedes alguna cosa. Conocer quién es esta persona, ¿no? Saber, ¿no es cierto?, si es un drogadicto, si es un violador, si es un acosador, si es un violentador de mujeres, si es una persona que debe impuestos, una persona que ha defalcado al Estado, que ha cometido delitos durante su vida privada o pública, ¿no? Eso ustedes tienen que saber. Porque gallina que come huevos, aunque le quemen ustedes el pico. Un corrupto no cambia, señores, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y un mentiroso tampoco cambia, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Esperemos, pues, en alguna otra oportunidad reunirnos con ustedes y hablar otros temas. Nosotros tenemos una propuesta de 1.200 páginas de un gobierno de la Segunda República para todos los peruanos, ¿no es cierto? Y no es que yo quiera ser candidato, no, ese es mi trabajo académico, ¿ya? De un equipo, de un colectivo que yo manejo en la universidad, manejo 2 grupos de investigación, que hemos pensado en el Perú, los problemas del Perú, tenemos las soluciones. Ahora, esperemos pues que algún grupo de peruanos quiera organizarse y nosotros con todo gusto, ¿no?, le daremos los trabajos, las ideas, porque eso es fruto de un estudio muy profundo, ¿no?, que nos ha costado casi 30 años de nuestra vida. Sabemos, ¿no es cierto?, los problemas, tenemos el diagnóstico y tenemos también las soluciones. Buenas noches, amigos, muchas gracias, feliz Navidad, felices fiestas, y a todos ustedes les deseo larga vida, ¿no?, a pesar de este problema temporal también del COVID. Muchas gracias. Ok, doctor, muy amable. En cualquier momento nos estamos comunicando para tratar otros temas como ya usted se está comprometiendo. Gracias. Buenas noches, amigos y amigas, y nos estaremos viendo en una nueva edición de Videopolítica, Los de Abajo. Buenas noches.